¿Qué saben? ¿Qué saben acerca de las glomerulopatías? ¿Recuerdan en psicología? Los clásicos. Histología también. Y en histología la estructura de los glomérulos. Bueno, en la clase anterior hablamos sobre el síndrome nefrótico, ¿verdad? Que es cuando la estructura renal está alterada. ¿Qué veíamos en el síndrome nefrótico? El paciente llegaba con edema, laboratorialmente teníamos hipoalbuminemia, hiperlipidemia. Bueno, en el síndrome nefrítico está alterada exclusivamente o mayormente la estructura de los glomérulos. Entonces, cuando hablamos de síndrome nefrítico, estamos hablando de daño glomerular principalmente. Bueno, dentro de las nefropatías glomerulares están las nefropatías glomerulares primarias y las secundarias. En la clase de hoy vamos a hablar solamente de las primarias, ¿está bien? Y lo más importante, dentro de las enfermedades glomerulares tenemos las enfermedades que provocan síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, y algunas que son mixtas. Como estamos un poco atrasados, vamos a hablar solamente de lo principal, ¿está bien? Bueno, como mencioné en la clase, las enfermedades glomerulares, el glomérulo es la única o la principal estructura afectada. Hay que recordar que el glomérulo es la estructura encargada de la ultrafiltración. La función principal del glomérulo es filtrar el plasma y así producir orina. Hay que tener en cuenta que las proteínas mayor a 50 kilodalton ya no deben de pasar la barrera del glomérulo. Bueno, y cuando hablamos de glomerulonefritis, cuando esta barrera ya está alterada y depende del grado de la afectación histológica para saber exactamente de qué tipo de glomerulonefritis estamos hablando. El síndrome nefrítico también tiene sus características. La principal característica del síndrome nefrítico es la hematuria. Puede ser una hematuria microscópica, que es cuando el análisis de orina informa hematíes en la orina. No hay cambio de color de la orina, el paciente tampoco se percata, pero la orina ya nos informa que se están filtrando hematíes. Bueno, la orina, esta hematuria puede ser microscópica o puede ser macroscópica. ¿Cuál es la característica de esta hematuria macroscópica? Es el cambio en la coloración de la orina. Cuando estamos hablando de una glomerulonefritis con hematuria macroscópica, la coloración de la orina no es esa coloración roja normal, es una coloración oscura. El paciente refiere que presenta coloración de la orina oscura, como la Coca-Cola o como el guaraná. Esa coloración es la característica. ¿Cuál es otra característica? Que esta hematuria generalmente es una hematuria asintomática. Muchas veces el paciente, antes de presentar hematuria macroscópica, cuando no es de origen glomerular, el paciente presentó previamente disuria, tenesmo, alguna molestia relacionada a la afectación del tracto urinario. Cuando hay una infección urinaria puede haber sangrado en la orina, puede haber hematuria, pero hay que recordar la característica de ser una orina roja, rutilante. Cuando hay un cálculo renal que se movilizó, también puede haber hematuria, pero la sangre va a ser roja, bien roja, la orina va a ser roja. Algo muy importante que debemos recordar siempre cuando
de coloración bien oscura o puede ser de una coloración normal, pero ya informa que el paciente tiene hematíes en orina. En ese caso, hay que recordar siempre solicitar la búsqueda de hematíes dismórficos en orina. Entonces, paciente joven, que no tuvo ninguna molestia, pero que vemos que tiene una hematuria microscópica en el análisis de orina, debemos de solicitar la búsqueda de hematíes dismórficos. ¿Está bien? Entonces, primera característica de la glomerulonefritis y del síndrome nefrítico es la hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica. Segunda característica, el paciente también presenta hipertensión. Entonces, un paciente que viene hipertenso con una hematuria macroscópica o microscópica, ya debemos ir pensando en un síndrome nefrítico. Y como ven, es muy prevalente. Casi el 75% de los pacientes que tienen hipertensión ya están en un estadio avanzado de la glomerulonefritis. ¿Recuerdan cómo tenía que ser la proteinuria en el síndrome nefrótico? Mayor a 3.5 gramos por día. Y en el síndrome nefrótico debe ser menor a 3.5 gramos por día. En el síndrome nefrítico puede debutar como una insuficiencia renal aguda, puede ser intermedio, puede ser algo que va progresando lentamente, dependiendo del tipo de glomerulopatía. Vamos a ver que hay glomerulopatías que son intermitentes, glomerulopatías que son solamente agudas y otras que se van instalando de forma crónica. En el síndrome nefrítico también podemos tener edema. Hay que recordar que el edema del síndrome nefrótico era por la hipoalbuminemia. Había mucho líquido en el tercer espacio, porque ya no había albumina para mantener una buena presión alcohólica. En el síndrome nefrítico también hay edema, pero no se debe a la hipoalbuminemia, sino a la retención propia de líquido. En el síndrome nefrítico tenemos una retención de sal, o sea, de sodio y agua. Entonces, eso es lo que causa el edema. Y acá para recordar la comparación, el edema del síndrome nefrótico es causado por hipoalbuminemia, el edema del síndrome nefrítico es causado por retención de sodio y agua. Y ahora vamos a mencionar un poco las nefropatías, las glomerulopatías. Tenemos primero que nada la más frecuente de las glomerulopatías
con una hematuria macroscópica, un poco de edema de miembros inferiores, edema de párpados también. Tenemos que pensar que puede ser una nefropatía corígea. Hay que preguntarle también si tuvo algún cuadro infeccioso previo. En los hombres realmente es más frecuente. Ya tuve varios pacientes varones que después de un cuadro de influenza, sobre todo, ellos acuden a consulta porque presentaron 1 o 2 episodios aislados de hematuria macroscópica que vienen impidiendo que tuvieran un cambio en la coloración de la orina, pero después
linfática, otra vez las causas infecciosas, sistémicas y las sobreañadidas. Cuando el paciente tiene una patología de base que al descompensarse hace que el paciente presente una glomerulonefritis rápidamente proliferativa. Después tenemos el tipo 3, que es causa inmune, que podemos ver en las vasculitis. Ustedes no llegaron a desarrollar las vasculitis, ¿verdad? Que son muchas patologías a la vez. El tipo 3 causa inmune, las tres son tipos de vasculitis. Y la tipo 4, que es una mixta, compuesta por el tipo 1 más el tipo 3. Pero eso no es. Y luego les voy a preguntar sobre eso porque es más complejo. Pero será H membrana, ¿qué? ¿Cómo? H
¿Dónde podemos ver una injuria renal aguda? Podemos ver en pacientes que tienen una función renal normal, una estructura renal normal, y también podemos ver en pacientes que ya están diagnosticados con una enfermedad renal crónica, pero que el cuadro después se reagudiza. Muchas veces el paciente ya es un enfermo renal crónico, ya tiene una función renal alterada. La estructura renal también está alterada, pero sufre de una reagudización. Quiere decir que bruscamente empeora aún más la función renal. Vamos a ver después en qué casos vemos eso. Bueno, cuando sabemos con un análisis laboratorial que estamos frente a una insuficiencia renal aguda, ¿qué laboratorios le pedimos a un paciente de rutina? ¿Qué análisis laboratorial? Urea y creatinina, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una alteración de la concentración plasmática del nitrógeno úrico, el PUN es la urea. Y la creatinina dice que es un reflejo de la retención de productos de desecho. ¿Qué quiere decir eso? Que el riñón no está eliminando la urea y creatinina como debe. Puede acompañarse o no de un descenso de la diuresis. Un paciente puede alterar la urea y la creatinina y tener una diuresis normal. Hay otros casos en que el paciente primero disminuye el ritmo de la diuresis y luego empieza a alterar la urea y la creatinina. El descenso del filtrado glomerular puede ser en horas, puede ser en días. Bueno, cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, hay tres mecanismos probables. Bueno, la injuria renal aguda o la insuficiencia renal aguda puede ser pre-renal, intrínseca o postrenal. ¿En qué casos creen ustedes que puede haber una injuria renal aguda pre-renal? ¿Cómo? Disminución de la volemia, cuadros de deshidratación también. Dice que la injuria renal intrínseca representa el 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que el parénquima renal, la estructura renal, la médula renal es la que mayormente está afecta para poder presentar un cuadro de una insuficiencia renal aguda. Y la postrenal representa nada más al 5%. ¿Cuántos son porque anteriores a mi papá? La injuria renal aguda pre-renal, la hipovolemia y el bajo gasto cardíaco son la principal causa de alteración. Dice que de todo el gasto cardíaco, un 20% es solamente para el riñón. De ese 20%, el 90% es para la corteza renal. Solamente el 10% para la médula.
podemos ver hipovolemia no solamente en pacientes que están con un sangrado activo, en pacientes que están con una deshidratación severa, en pacientes también que tienen malnutrición. Puede haber hipovolemia severa en pacientes que tienen alto débito. ¿Quiénes pueden ser esos pacientes? Pacientes que tienen ostomías. Los pacientes ostomizados tienen mucha pérdida de líquido. Los pacientes con dengue también hacen hipovolemia. Es muy común en los pacientes con dengue que presenten una insuficiencia renal aguda de tipo prerenal. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es solamente un poco de la fisiopatología, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una hipovolemia? Hay una vasoconstricción para garantizar el aporte correcto de sangre a los órganos más importantes, corazón y el cerebro. ¿Verdad? Bueno, aquí lo que dice es que las personas, esta es la presión arterial mínima, la presión arterial media que necesita el riñón, necesitan los riñones para producir orina. Generalmente en los pacientes que son ancianos, hipertensos, que ya tienen aterosclerosis, que hay mayor rigidez, ellos están adaptados para tener una presión arterial media mucho menor y van a seguir orinando. La presión arterial media es muy importante para hacer seguimiento de los pacientes. Muchas veces llegan los pacientes ya añosos, 80, 85, 90 años, y la licenciada le toma la presión y se desespera. Doctora, la parte del paciente es de 65. Pero el paciente está orinando. ¿Por qué? Porque ya tuvo una adaptación fisiológica. Ahora, si la licenciada viene y me dice que un paciente de 25 años que sufrió un traumatismo cerrado, que está con una PAM baja, eso sí es para preocuparse, porque va a empezar a presentar una alteración renal, puede ser brusca. Puede haber una pérdida, ¿no? ¿Cómo? Puede haber una pérdida, ¿no? De la función, sí. Muchos pacientes, cuando la injuria renal aguda es muy brusca y no se trata a tiempo, requieren de hemodiálisis. Justamente en el hospital hubo un caso similar a un paciente de 37 años que estaba con una pancreatitis aguda, grave. ¿Qué fue lo que pasó con este paciente? El paciente ya estaba presentando una necrosis pancreática infectada, un cuadro infeccioso, un cuadro séptico. ¿Qué produce la sepsis? El cuadro séptico también produce mucha deshidratación. El paciente dejó de orinar, empezó a disminuir la diuresis, dejó de orinar. Él estuvo 2 días con una presión arterial media menor a 60, una PA de 80, 90, oligoanúrico, estaba orinando muy poco. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? Esto. Él tuvo un descenso brusco en horas del filtrado glomerular. El paciente ingresó con una urea de creatinina normal. 2 días después el paciente ya tenía, a mí me llamaron para una interconsulta porque el paciente no se despertaba,
cuando hablamos de insuficiencia renal aguda intrínseca, 75-80% de los casos se debe a una necrosis tubular aguda. ¿Qué es lo que pasaba, que mencionamos en la clase pasada? Que hay una hipoperfusión aguda del riñón, pero que es algo transitorio. ¿En qué casos podemos ver? Un clampaje aórtico, las cirugías cardiotorácicas, cuando va a haber recambio valvular o trasplante cardiotomismo. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un clampado de la arteria aorta para disminuir el flujo sanguíneo, para poder realizar el procedimiento necesario. Y en esos casos, ¿qué es lo que ocurre? Una hipoperfusión aguda brusca de los riñones. Al clampar la arteria aorta, ya no llega sangre a los otros órganos. El riñón sufre. Pero es algo muy transitorio. ¿Cómo se va a manifestar eso después? Después de la cirugía, el paciente puede disminuir la diuresis o puede estar totalmente anúrico por unas horas, pero después se recupera. Eso es en el caso de que sea algo muy transitorio. Pero ¿qué es lo que pasa? En algunos casos se hacen ese tipo de procedimientos, pero al paciente ya tenía una enfermedad renal preexistente. ¿Qué puede ser una enfermedad renal preexistente? Pacientes consumidores de AINES de forma crónica, o pacientes que tuvieron una medicación muy nefrotóxica. Hay medicaciones o antibióticos que son muy nefrotóxicos. Y en esos casos, ¿qué va a pasar? Un paciente sano, o sea, no sano, porque por algo se realiza la cirugía, que no, o sea, un paciente que no tenía una afectación renal preexistente, se va a recuperar. Es algo muy transitorio, el riñón estaba bien sano, pero pacientes que ya tenían una enfermedad renal preexistente, va a pasar esto. Va a haber una necrosis irreversible. Eso no quiere decir que el paciente ya no va a orinar, sino que el riñón ya no va a cumplir al 100% la función. El paciente puede quedar ya con una enfermedad renal crónica. La mayor causa de la necrosis tubular aguda entonces es por hipoperfusión. La que es tóxica es menos frecuente. ¿En quiénes vamos a ver? Pacientes con sobredosis o pacientes expuestos a medicación muy nefrotóxica. ¿Cuál es una medicación muy nefrotóxica que se usa últimamente con mayor frecuencia porque ya hay mucha resistencia antibiótica? Es la vancomicina. La vancomicina últimamente, muy anteriormente, se usaba solamente en las terapias intensivas. Pero hoy en día ya se usa en sala de internación normal, incluso pacientes que no tienen indicación de quedar internados, pero que tienen algún cáncer resistente que solo se aplica vancomicina, se hacen tratamientos ambulatorios de vancomicina. La vancomicina es un fármaco muy nefrotóxico. La colistina también. En esos casos se usa la medicación por tiempo muy prolongado. ¿Qué tipo de respuesta creen que va a haber? ¿El paciente va a recuperar o ya no? Ya no. Porque depende del tiempo de recuperación. Si un paciente demoró demasiado en superar esa necrosis tubular aguda, ya va a quedar con secuelas.
que ya no tenían colon para absorber el líquido. Todo lo que el paciente perdía, el paciente estaba anúrico, deshidratado, pero la bolsa de colostomía estaba llena de líquido. En ese caso, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que hubiese sido lo recomendable? Para que el paciente pueda superar de forma rápida esa necrosis muscular cuando la está haciendo. La hidratación, reposición de líquidos. Siempre hay que tratar la causa. Cuando traumatismos graves que cursen con hipovolemia, un paciente que pierde mucha sangre de forma brusca, también puede presentar una necrosis muscular aguda. Y los cuadros infecciosos. También las quemaduras. Un paciente con quemaduras de segundo o tercer grado, dependiendo de la extensión del cuerpo, también va a ser un paciente con mucha deshidratación. Bueno, el estado séptico es un cuadro muy frecuente de alteración del perfil renal, de la función renal. Cuando estén en los hospitales, van a ver que una de las cosas más comunes es de un paciente que llega febril, que tiene 25.000 de glóbulos blancos, 95% de neutrófilos, PCR mayor a 100, procalcitonina mayor a 0.5, ese paciente sí o sí también va a tener la urea creatinina alterada. Los cuadros sépticos también son una causa intrínseca para desarrollar una insuficiencia renal aguda. Esto de aquí vamos a ver también cuando el paciente ya está en un shock séptico. ¿Cómo sabemos que un paciente está en shock séptico? En cirugía no vieron la escala de Celsius. Quicksilver, ¿no? Ya veo. ¿Cuáles son los criterios para hablar de un shock séptico? Paciente que tiene más de 12.000 blancos o menos de 4.000. Ese es un criterio. Segundo criterio, el paciente tiene que estar hipotenso, una PA menor o igual a 90. Disminución de la presión arterial media menor al 70%. Y también la anuria del paciente, tener una disminución del ritmo diurético. Cuando el paciente, por ejemplo, tiene todos esos criterios, sobre todo la presión, es el mayor indicador de un shock séptico. ¿Qué se hace con el paciente? Se inician expansiones, hidratación. Se hacen 2 ciclos. Se hace un ciclo de expansión. Si el corazón del paciente da, si no es un paciente cardiópata, podemos hidratar al paciente, podemos pasarle hasta 1000 de volumen de una vez. Si con eso no mejora la presión arterial media, no hay un ascenso de la presión arterial, podemos realizar otra expansión. Si con eso tampoco hay mejoría, ya hay que iniciar inotrópicos. Cuando iniciamos inotrópicos, ahí hacemos el diagnóstico de shock séptico. El paciente que requiere de inotrópicos, de vasoactivos, es un paciente que está en un shock séptico o un shock hipovolémico. Siempre que hablamos de shock, es sinónimo de que el paciente requiere vasoactivos.
Também vai ser intrínseca ou ela vai ser pré-renal? Puede ser prerrenal. ¿Cuándo vamos a hablar de que es intrínseca? Cuando ya tenemos una afectación de la presión arterial media. ¿Por qué? Al disminuir la presión arterial media, ya va a haber una hipoperfusión de los riñones mismos. Y ahí es cuando va a empezar la falla renal. Entonces, puede haber una falla renal en un cuadro séptico por deshidratación o por disminución de la presión arterial media, por hipoperfusión renal. Por eso, si el paciente viene séptico y tiene una buena presión, está orinando, pero tiene una alteración del perfil renal, es una prerrenal. Pero si el paciente viene séptico, hipotenso y con alteración del perfil renal, ya hubo una hipoperfusión, en este caso ya es una alteración extrínseca. Siempre hay que tener el contexto del paciente. Necrosis tubular aguda de causa de origen tóxico. Ya vimos que es cuando hay componentes que causan una nefrotoxicidad. Algo muy frecuente de ver es la nefrotoxicidad después de la administración de contraste. Por eso, siempre que se va a realizar un estudio contrastado, hay que pedir un estudio de urea y creatinina para ver la función renal previa. Si el paciente ya viene con una urea de 52, que es leve todavía, una creatinina de 1.2, que es una alteración leve, hay que tomar otras medidas antes de la administración del contraste. Si el paciente tiene una función renal normal, se realiza el estudio. Pero en los dos casos, si ya había una alteración previa o la función renal estaba normal, siempre hay que hacer un control a las 24 o 48 horas después para ver cómo está la función renal. Generalmente cuando es una administración de contrastes en personas que tienen una función normal y luego hay una alteración, es algo transitorio. Pero la función renal después. Pero yo ya he visto casos de pacientes que ya tenían una alteración renal y después de la administración de contraste empeoraron esa función renal y ya no recuperaron. Quedaron ya con una enfermedad renal empeorada. Hoy en día hay otros contrastes, por ejemplo el contraste de gadolíneo que ya no altera la función renal, no tiene un filtrado renal, tiene un metabolismo renal. Pero el contraste iodado es lo más barato.
minutos.